Compañero, buenos días, ingeniero, buenos días, y a todos los que están viendo el video. En esta ocasión, a mi grupo y a mí nos ha tocado exponer lo que es el libro de estructura de las revoluciones científicas de Thomas S. Kuhn, por lo cual empezaremos por algo más muy importante, que es la biografía. Empezando, ¿quién era Thomas S. Kuhn? Thomas S. Kuhn fue un filósofo de ciencias estadounidense, uno de los grandes filósofos considerados en el siglo XX. Nació el 8 de julio de 1922 en Cincinnati, Ohio. Fue hijo de Minette Strock y Samuel L. Kuhn, ingeniero industrial. Thomas S. Kuhn fue científico, filósofo y un destacado epistemólogo, la razón por la cual estamos hablando de él en este curso. En 1949 hizo su doctorado en la Universidad de Harvard y también en física teórica, en la cual también fue catedrático desde el año 1948 al año 1956, con el curso a cargo de Historia de la Ciencia. También fue docente en Berkeley desde el año 1956, cuando terminó su catedrática en Harvard, hasta 1964. Y después de haber terminado su cátedra en Berkeley, hizo cátedra en Princeton desde 1964 hasta 1979. Y por último lo hizo en Massachusetts, donde quedó hasta 1991. Contribuyó al cambio de la orientación de la filosofía de la ciencia en la década de 1960. También contrajo matrimonio con la señorita Catherine Moore, con quien tuvo 3 hijos: Sarah, Elizabeth y Nathaniel. Se divorciaron en el año 1978 y 3 años después de haberlo hecho se volvió a casar de nuevo con Janie Barton Burns. En 1994 él fue diagnosticado de cáncer al pulmón, por lo cual lo llevó a su fallecimiento en Cambridge, Massachusetts, el 17 de junio de 1996. Kuhn, a lo largo de su historia, tuvo muchas obras, de las cuales podemos mencionar algunas, como son la Revolución Copérnica, que la publicó en 1957, La función de dogma en la investigación científica, publicada en 1961, Los segundos pensamientos sobre paradigmas en 1970, La tensión esencial en 1977, La teoría del cuerpo negro y discontinuidad cuántica. Uno más. Y la obra más importante de la cual estaremos hablando a lo largo de este video, que es La estructura de las revoluciones científicas en 1962, la cual tuvo un gran aporte a lo que es la filosofía y el pensamiento que tienen las personas. Bueno, con eso concluye mi parte de mi exposición y continuaremos con lo que van a exponer mis compañeros a continuación. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Jonathan Zárate. Hablaremos sobre la estructura de las revoluciones científicas. Este libro se publicó en 1964. Según Thomas Kuhn, la ciencia no progresa siguiendo un proceso uniforme. Para ello, desarrolla 2 fases del proceso científico. En la primera fase, habla de cómo explotar los avances conseguidos en el pasado ante los problemas ya existentes. En la segunda fase, buscan nuevas teorías que investigan conforme a los anteriores que dejan de ser eficientes. Ahora, si se demuestra que estas son superiores, se procede a ser aceptadas y se produce lo que es una revolución científica. Ahora, estos cambios paradigmáticos nunca son totales. Se dice que tanto la nueva teoría como la vieja teoría son muy distintos una de otra. Ahora, según Thomas Kuhn, la ciencia se desarrolla siguiendo determinadas fases. En la primera fase tenemos lo que es el establecimiento del paradigma. Entonces, luego tenemos la ciencia normal, la crisis, la revolución científica, y una vez que esto sucede, tenemos lo que se establece un nuevo paradigma. Ahora, ¿qué es un paradigma? Un paradigma son realizaciones científicas universalmente reconocidas que durante cierto tiempo proporcionan modelos de problemas, soluciones a una comunidad científica. Los paradigmas son modelos de los que surgen tradiciones particularmente coherentes de investigación científica. Ahora, ¿qué es una ciencia normal?
La ciencia normal significa investigación basada firmemente en una o más realizaciones científicas pasadas y realizaciones que alguna comunidad científica particular reconoce durante cierto tiempo como fundamento para prácticas posteriores. Ahora, las ciencias normales es la ciencia que practica usualmente una comunidad científica, aquella que crece y se desarrolla en ausencia de periodos de crisis. La ciencia que, para crecer, se apoya firmemente en uno o varios logros del pasado, cuya vigencia es reconocida por dicha comunidad científica como base utilitarios de trabajo. Continuando con la exposición, mi nombre es Gerson Ponce y vamos a ver los capítulos 4, 5 y 6. En el capítulo 4, que titula La ciencia normal como resolución de enigmas, lo voy a explicar a través de un ejemplo que Kuhn puso. En el siglo XVIII trataron de derivar el movimiento de la Luna a través de las leyes de Newton, pero ¿qué pasó? No se ajustaba. Entonces, el hecho de que no se ajusta o no cumple con una teoría de Newton, eso se podría llamar como un enigma, ¿no? A primera impresión podríamos pensar que tendríamos que cambiar toda la teoría, es decir, el paradigma. Pero después, en 1750, se cambiaron algunas reglas y finalmente se logró explicar el movimiento de la Luna. Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Que la investigación normal pocas veces produce novedades, pero contribuyen grandemente a aumentar el alcance y precisión con la que puede aplicarse un paradigma, ¿no? En el capítulo 5, Kuhn nos habla acerca de la prioridad de los paradigmas a través de un ejemplo. ¿Qué debemos saber con el fin de aplicar los términos silla, hoja o juego de manera inequívoca y sin provocar discusiones? A lo que podemos responder que nosotros sabemos de manera consciente o intuitiva lo que es una silla y una hoja. No debemos conocer más reglas para aplicar, no debemos saber cómo ha sido acuñado el término silla para poder aplicarlo, ¿no? Entonces, de manera equivalente nos dice que los paradigmas pueden determinar la ciencia normal sin la intervención de reglas. ¿Por qué? Porque es un tanto difícil descubrir las reglas que llevaron a las tradiciones particulares, que no sabemos de dónde está acuñado el término hoja o juego, ¿no? Y tampoco es necesario para poder aplicar. Otra razón es que los científicos no aprenden de las leyes teóricas, sino por abstracciones de sí mismos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros aprendemos mucho más fácil mediante la práctica. O otro concepto que nos dice Kuhn también, que puede haber revoluciones tanto grandes como pequeñas, y esto nos conlleva a un concepto muy importante que es la especialización. Una pregunta que nos podríamos hacer es, ¿un átomo simple de helio es una molécula? Para un químico tal vez sí lo sea, ¿no? Porque cumple la teoría cinética de gases. Lo que es para un físico no sería una molécula, ¿no? Porque no despliega un espectro molecular. En el capítulo 6, Kuhn nos habla acerca de la anomalía y la emergencia de los descubrimientos científicos. Un descubrimiento científico siempre empieza con una anomalía, ¿no? Como les puse el ejemplo de Newton, que la luna no cumplía con sus leyes, ¿no? Luego estudiaron más a fondo y concluyeron que sí, ¿no? Entonces, un descubrimiento concluye cuando la teoría del paradigma ha sido ajustada de modo que lo normal se haya convertido en algo esperado. Muchas veces podemos cometer errores cuando hablamos de descubrimiento. A lo que viene la pregunta, ¿quién descubrió el oxígeno? No podríamos responder de manera concreta, ¿no? ¿Por qué? Porque estas tres personas, Shelley, Lavoisier y Presley, contribuyeron al descubrimiento del oxígeno. No lo estaban buscando, simplemente se dio de casualidad a lo. Bueno, por todo tenemos el capítulo 7, referente a las crisis y la emergencia de las teorías científicas. En este capítulo menciona que después de la existencia de una anomalía en el avance de la ciencia, como indica Kuhn, todos los nuevos descubrimientos que se habían encontrado implican el estudio de nuevos fenómenos, y que a su vez es necesario reemplazar las creencias y las teorías que se habían realizado para sustituirlas por nuevas teorías. También Kuhn indica respecto de la crisis, para que se den es necesario que primero aparezcan las anomalías. En el segundo aspecto indica, hay casos en los cuales los problemas que surgen no marcan una crisis,
debido a que el paradigma no les hace caso o subestima. También indica que es importante para que se den en el aumento social. Respecto de las anomalías, lo exógeno al paradigma, lo social puede producir la anomalía. Es lo referente al capítulo 7, la crisis y la emergencia de las teorías científicas. En el capítulo 8, referente a las respuestas a la crisis, Kuhn nos explica que la crisis es la condición previa y necesaria para el nacimiento de nuevas teorías. Una teoría se declara inválida si no hay un paradigma que la reemplace. Es decir, no se puede hacer ciencia. También indica que rechazar un paradigma significa aceptar otro. No se puede hacer ciencia sin paradigma. No puede haber anarquía de paradigma, solo podrían llegar a superponerse. También nos refiere el tercer aspecto. Para que una anomalía produzca crisis, debe ser algo más que una simple anomalía. Es decir, debe ser grande o juntarse más de una. El cambio de paradigma no es por acumulación, sino por lucha interna. Los científicos adoptan frente al paradigma ante una crisis, descontento o discusiones. También tenemos el capítulo 9, lo cual indica naturaleza y necesidad de las revoluciones científicas. De acuerdo a Thomas Kuhn, explica que tanto las revoluciones científicas, las políticas como las científicas, tienen su surgimiento a partir de sentimientos de insatisfacción por parte de un grupo de individuos que comparten ideas acerca de lo que se encuentra establecido. Dicho grupo tiene como característica al encontrarse reprimido por alguna fracción de la población que no comparte sus mismos sentimientos de insatisfacción. Aquí refiere tres fenómenos sobre los que se puede desarrollar una nueva teoría: el surgimiento de nuevos conocimientos, las variaciones entre paradigma y otro indican el comportamiento de la población. Los paradigmas son la base de surgimiento de nuevas formas de resolver problemas, implementar nuevos métodos. Entonces, paso a paso, es posible una retroalimentación entre lo ya establecido y lo nuevo por establecer. Es lo que indica Thomas Kuhn referente a estos capítulos. Bueno, ante todo, buenos días, doctor, compañeros. Continuando con el capítulo 10, las revoluciones como cambios del concepto del mundo. El historiador de la ciencia puede sentirse tentado a proclamar que cuando cambian los paradigmas, el mundo mismo cambia con ellos. En el cambio de paradigmas se reúnen las experiencias previas y se transforman para reunirlas en el nuevo paradigma. Quizá la experiencia inmediata deba dejarse a un lado y discutir las operaciones concretas en los laboratorios, para encontrar una experiencia estable donde no haya percepciones diferentes. Primero, establecemos los patrones para establecer límites en nuestra vida y luego para determinar cómo resolver los problemas dentro de esos límites. Por lo general, el éxito está determinado en gran medida por la capacidad de resolver los problemas de nuestros paradigmas. Los paradigmas determinan grandes cambios de la experiencia. Capítulo 11. La invisibilidad de las revoluciones científicas. Las revoluciones resultan casi invisibles y parecen simples adiciones al conocimiento científico. Existe una autoridad que disimula la existencia y la significación de las revoluciones científicas. Esta autoridad está representada tanto en libros de textos científicos como en divulgativos y en escritos filosóficos, los cuales se dirigen a un cuerpo ya articulado de problemas, datos y teorías con más frecuencia que el conjunto de paradigmas articulados. Registran los resultados de las pasadas revoluciones científicas y muestran las bases para la ciencia normal. Para esto no necesitan proporcionar informes sobre cómo fueron reconocidos por primera vez y adoptadas esas bases. Cuando cambia el lenguaje, estructura o problemas de la ciencia normal, es decir, cuando una revolución científica incide sobre ella, los libros deben ser reescritos, y una vez reescritos, el sentido histórico solo se extenderá a los resultados más recientes.
Capítulo 12. La resolución de las revoluciones. Los libros de texto que hemos estado examinando solo se producen inmediatamente después de una revolución científica. Son las bases para una nueva tradición de ciencia normal. El investigador de ciencia normal no pone a prueba el paradigma como solucionador de enigmas e ensayará distintos métodos alternativos. La prueba del paradigma se da cuando el fracaso persiste para obtener una solución, haya producido una crisis y el sentimiento de crisis haya producido un candidato alternativo o paradigma. Sin embargo, una y otra no se pueden desprender y ser independientes de una vez, pues incluso a veces mantienen hasta los mismos conceptos utilizados, aunque con distintos significados. En este momento de disputa entre paradigmas es donde se halla el punto exacto de la resolución de las revoluciones. Una y otra postura luchan cada una por su cuenta para convencer a la otra parte de su verdad. Es necesario entonces hacer una recapitulación de los hechos y dar origen a un nuevo paradigma. Sin embargo, no debemos olvidar que este nuevo paradigma nace o precede a partir de esta crisis o fracaso. En este momento de disputa entre paradigmas es donde se halla el punto exacto de la resolución de las revoluciones. Una y otra postura luchan cada una por su cuenta para convencer a la otra parte de su verdad. Sin embargo, otra no se pueden desprender, es independiente de una vez, pues incluso a veces mantienen hasta los mismos conceptos utilizados, aunque con distintos significados. Ingeniero, buenos días. Compañeros y compañeras, buenos días. Continuando con la exposición, mi nombre es Lisbeth Ostintaya. Yo les voy a explicar el capítulo 13, el cual trata acerca del progreso a través de las revoluciones. Para iniciar, tenemos dos rasgos característicos de su teoría de Kant. El primero es la importancia que atribuye al carácter revolucionario del progreso científico, en la que una revolución supone el abandono de una estructura teórica y su sustitución por otra, que sea incompatible con la anterior. Otro aspecto muy importante de su propuesta reside en el papel capital que desempeñan las cuestiones sociológicas inherentes a las comunidades de investigadores, en la dinámica del quehacer científico, así como también en lo que es la toma de decisiones de sus practicantes. Como bien sabemos, a medida que pasan los años, nosotros como personas nos interesamos mucho por lograr un progreso en el campo que desempeñamos en nuestras actividades. Vamos a ver lo que es progreso según Kant. Acá nos muestra un gráfico en donde nos dice que el progreso inicia con lo que es la presciencia, siguiendo con la ciencia normal, la crisis, la revolución, y aunque haya lo que es la nueva ciencia normal y la nueva crisis, seguimos retornando a lo que es la revolución. Que en la lectura, Kant nos intenta describir el significado del término progreso, partiendo del hecho que para la gente cotidiana o de ciencia normal, ¿no?, como en este caso él los llama, no todo progresa. En la sociedad hay temas, ¿no?, como la filosofía, la política, el arte, son campos que no progresan. Eso nos estaría tratando de decir que entienden lo que es la gente cotidiana. Pero en realidad aquí se hace la gran pregunta, ¿pero qué sería progreso en nuestra empresa? Sin embargo, muchos de nosotros, ¿no?, como estudiantes, trabajadores, nos referimos también a la palabra progreso en nuestro diario vivir. Cada vez que, por ejemplo, progresamos en lo que es la empresa, ¿no?, en la cual trabajamos, también progresamos en lo que son nuestros conocimientos. Normalmente, las personas trabajan para un paradigma buscando un progreso exitoso, y eso solamente se logra cuando hay un grupo unido, cuando todos trabajamos bajo el mismo paradigma, bajo los mismos principios y bajo las mismas normas establecidas, ayudando a centrar un poco más la atención en lo que son la solución de problemas y así entre todos poder lograr, ¿no?, el progreso que se desea. ¿Progresa un campo porque es ciencia? Pues no, según el autor, la definición de ciencia
no permite distinguir cambios de técnicas y métodos que ayuden al progreso. Y por eso Kant nos invita a reflexionar de que muchas veces no es que el campo no progrese, es la misma gente la que no progresa. Un ejemplo aquí es que el hecho de que todos tengan un celular de última gama, menos tú, porque prefieres un celular tradicional, no quiere decir que el campo no progrese. Es que, o que la tecnología no progrese, sino que eres tú, o bueno, en este caso seríamos nosotros, quienes queremos quedarnos donde estamos y con lo que tenemos, no queremos progresar. Sin embargo, acá tenemos, ¿no? Dice, cuando estas comunidades científicas se revolucionan y se concentran en buscar una solución detallada a un problema, solo cuando esto suceda es cuando se va a esclarecer el camino para pasar a otro campo y continuar con nuevas revoluciones, nuevas indagaciones y soluciones. En conclusión, la necesidad que existe, bueno, que nosotros tenemos de avanzar, ya sea en conocimiento, en historia, en lo que estamos viviendo el día a día, pero para ello requerimos un cambio de mentalidad, de paradigma, para revolucionar lo que es la actualidad y generar así nuevos patrones a investigar. Porque solamente revolucionando lo cotidiano o lo acomodado es que se puede lograr un progreso, que aunque en un principio tal vez pueda costar un poco, pero cada vez más significativamente, mientras se vaya extendiendo lo que es el área de estudio, eh, se irá acoplando también la sociedad en general. Siguiendo con la exposición, acotación al pensamiento de Thomas Kuhn. Thomas Kuhn marcó un hito en el siglo pasado, definiendo su concepto de paradigma, cuyo concepto decía conjunto de conocimientos, técnicas, procedimientos y valores tácitos generalmente aceptados por una determinada comunidad científica en un tiempo y contexto histórico determinado. Seguidamente marcó otro hito al publicar La estructura de las revoluciones científicas en 1962, que puso un gran cambio en debate al desafiar al modelo formalista que imperaba en ese entonces, donde Kuhn decía que la ciencia se desarrolla siguiendo determinadas fases. 1. Establecimiento de un paradigma. 2. Ciencia normal. 3. Crisis. 4. Revolución científica. 5. Establecimiento de un nuevo paradigma. Creo que estas fases siguen prevaleciendo para nosotros podamos romper paradigmas en nuestra área, ¿no? Y creo que nuestra área se basa en romper esos paradigmas, porque la tecnología está innovándose continuamente, ¿no? Y algunas de las innovaciones son disruptivas. Seguidamente tenemos la crítica al pensamiento de Kant. La primera crítica de Thomas Kant fue sobre los múltiples y confusas definiciones que dio del término paradigma en las estructuras de las revoluciones científicas en el postdata de la edición de 1969. Resumió en dos las posibles aceptaciones del concepto con el que quería describir la forma de trabajo de las ciencias, el desarrollo del conocimiento y, no menos importante en su empresa, el tipo social, psicológico del científico que se inserta en la práctica de un paradigma. Seguidamente, la vigencia actual al pensamiento Kant. Ha pasado más de medio siglo en que Thomas Kant ha publicado las estructuras de las revoluciones científicas. El texto es una de las obras con mayor envergadura del siglo pasado. Es actualmente una lectura obligada para cualquier lector interesado en la historia y filosofía de la ciencia. El trabajo de Kuhn fue y sigue siendo revolucionario en tanto se caracteriza en el cambio científico. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Mi nombre es Eder Estrada y para finalizar esta exposición tenemos que analizar cómo el pensamiento de Kuhn se relaciona con la ingeniería de sistemas. Al respecto, la ingeniería de sistemas a través del avance tecnológico, en especial en la manipulación de datos, puede retroalimentar a la ciencia para mejorar sus hallazgos o lograr nuevos esquemas de procesamiento del conocimiento, lo que supondría un cambio gradual del paradigma científico.
En la apreciación crítica del grupo, hemos visto que, basado en el pensamiento de Kuhn, que decía que cuando se producen nuevas situaciones o problemas con el modelo predominante, es necesario y urgente un cambio de paradigma. En efecto, nuestro grupo ha detectado que existen anomalías de los modelos actuales para enfrentar múltiples problemas en todas las áreas de las manifestaciones humanas actuales, incluido la misma ciencia, que por ejemplo se ve limitada a dar soluciones hace muchos años ya al calentamiento global o actualmente no puede dar una lucha eficaz contra el COVID-19. Y para ello se requiere crear un nuevo paradigma que justamente pueda responder a estos problemas nuevos que enfrenta nuestra sociedad actual. Finalmente, el grupo ha llegado, luego de todo el trabajo, a tres conclusiones que voy a dar lectura. 1. El paradigma es la manera consensual como la comunidad científica de una época determinada asume la producción de conocimientos. Por tanto, es un sistema de creencias, valores y técnicas que comparten los miembros de dicha comunidad. El paradigma actual predominante es el positivismo. 2. El paradigma dominante y actual puede ser sustituido cuando no puede enfrentar a nuevas situaciones o anomalías, que otro paradigma nuevo sí lo puede hacer de mejor manera. Y finalmente, 3. La sociedad actual demanda con urgencia un cambio de paradigma de la ciencia, que suponga la creación de nuevas formas de investigación que responda o solucione los problemas actuales.